Muy buen día, compañeros y profesor. Mi nombre es Lady Estefanía Cero y les vengo a hablar acerca de la reformación catalítica. La reformación catalítica es un proceso químico utilizado en el refinamiento del petróleo para la obtención de gasolina de buena calidad. Después de la hidrodesulfuración, que sirve para quitar el azufre, tenemos que se disminuye el número de octano de la nafta. Es por eso que se necesita una reformadora para incrementar el octanaje de estas en presencia de un catalizador. Para pasar de nafta dulce a gasolina ya reformada se obtiene hidrógeno, también se obtiene gas propano o butano. Los productos que se obtienen dependen de la severidad a la que operen las plantas. Al hablar de la composición de la nafta, podemos decir que esta está compuesta por hidrocarburos, también tiene compuestos orgánicos heteroatómicos, constituyentes metálicos y agua. El azufre es un componente heteroatómico importante del petróleo. Su concentración depende en gran medida del tipo de petróleo crudo y puede oscilar entre prácticamente 0 y más del 5% en peso. El azufre tiende a estar más concentrado en los crudos pesados, lo que significa que en fracciones de nafta solamente se encuentran niveles de partículas por millón. Aunque estas concentraciones son muy pequeñas, son de gran importancia a la hora de procesar la materia prima o utilizarla directamente como combustible. Esto se debe a que el azufre envenena el catalizador del metal noble utilizado en el reformado y también promueve la formación de dióxido de azufre indeseable durante la combustión. Algunas fracciones de nafta obtenidas de fracciones de aceite más pesadas a menudo contienen mucho más azufre. El azufre se elimina de la nafta mediante hidrotratamiento, lo que significa conversión en ácido sulfídrico sobre un catalizador de hidrotratamiento bajo presión de hidrógeno. Los compuestos que se encuentran en el petróleo crudo son muchos: mercaptanos, sulfuros, disulfuros, cíclicos sulfuros, alquiliotiofenos, benzotiofenos, sulfatos, etc. En el intervalo de ebullición de la nafta, tiofenos, mercaptanos no cíclicos y los sulfuros son los grupos principales, como se pueden ver en la diapositiva. El nitrógeno orgánico está presente en concentraciones mucho menores que el azufre en el petróleo crudo y principalmente en las fracciones de punto de ebullición más alto. Los compuestos de nitrógeno generalmente se clasifican como básicos o no básicos. Los compuestos básicos son derivados de piridina, piperidina o indolina, mientras que los no básicos son derivados del pirrol. Las fracciones de nafta de destilación directa generalmente contienen bajas concentraciones de parte por millón de nitrógeno, mientras que las naftas de craqueo y coquización pueden contener típicamente de 10 a 100 partes por millón por peso. El nitrógeno también es venenoso para el catalizador de reformado, ya que se absorbe fuertemente en sus sitios ácidos. Los componentes comunes que contienen nitrógeno en el rango de ebullición de la nafta los podemos apreciar también en la diapositiva. Los compuestos orgánicos que contienen oxígeno normalmente están presentes solo en las fracciones pesadas del crudo, como los fenoles, los furanos, los ácidos carboxílicos o los ésteres. Los diferentes ácidos explican la acidez del petróleo. Si la acidez es alta, puede causar serios problemas de corrosión en la refinería. Poco o nada es el oxígeno que se encuentra en las fracciones de nafta. El agua normalmente está presente en el petróleo crudo hasta cierto punto. Se encuentra parcialmente disuelta en el aceite y posiblemente como una fase de agua separada. Las fracciones de nafta en cierto grado disuelven la humedad durante la manipulación y el almacenamiento. El agua tiene un alto calor de vaporización en comparación con el petróleo y esto complica la destilación. El agua también da como resultado la desactivación del catalizador al neutralizar los sitios ácidos del reformado del catalizador. Las fracciones de aceite más pesadas, ricas en resinas y asfaltenos, contienen algunos metales compuestos, como son los complejos organometálicos en forma de porfirinas con cationes. Estos compuestos no se encuentran en el rango de ebullición de la nafta. Sin embargo, otros componentes metálicos como el hierro, polvo, cascarilla o compuestos organometálicos de la corrosión de las tuberías
o algunos compuestos de silicio que se originan a partir de productos químicos antiespumantes pueden causar problemas en el reformado catalítico. Continuando, ustedes pueden observar ya todo el esquema de la refinería. Encerrado se encuentra todo el proceso de la reforma catalítica. Acá pues esta planta va después de la hidrotratadora de naftas. Cabe aclarar que en la planta de reformación catalítica sale como subproducto hidrógeno y este hidrógeno generalmente entra de nuevo a la hidrotratadora para continuar de nuevo con todo el proceso de hidrodesulfuración. De la planta de reformado salen ya la gasolina de alto octano, salen butanos y ligeros. Los productos van al tratamiento y mezclado, o sea, al bol de gasolinas, y los ligeros van a gas natural y gas LP. A los butanos y propanos, al salir ramificados, se les puede dar un uso especial, pues esto se debe a que ya salen isomerizados. A la reformadora no entran todas las naftas. Cabe aclarar que los pentanos no son una buena carga para la reformadora. Generalmente después de la hidrodesulfuración hay una columna de destilación donde se separan los pentanos y se mandan a otra planta. Las demás naftas sí entran a la reformadora. Entre las reacciones químicas que ocurren en el proceso de reformación catalítica tenemos la isomerización, donde pasamos de parafinas a isoparafinas. Quiere decir que pasamos de cadenas lineales a cadenas ramificadas manteniendo el mismo número de carbonos y hidrógenos. Como ejemplo obtenemos que pasamos del N-hexano al isohexano. También puede existir que se dé la formación de estructuras cíclicas, donde pasamos de parafinas a naftenos, como tenemos de ejemplo de hectano a metilciclohexano. Aquí ya se observa un desprendimiento de hidrógeno. Este hidrógeno es el que vuelve a la hidrotratadora para hacer todo el proceso de hidrodesulfuración. Tenemos la deshidrogenación, donde pasamos de naftenos a aromáticos. En ejemplo tenemos el ciclohexano que pasa a benceno. Aquí ocurre la liberación de 6 átomos de hidrógeno. Esto es un subproducto bastante bueno, pues estos hidrógenos pasan a la planta de hidrotratamiento para hacer todo el proceso de hidrodesulfuración. Las reacciones de deshidrogenación son altamente endotérmicas y dan lugar a un descenso en la temperatura del reactor a medida que la reacción progresa. Además, estas reacciones poseen las velocidades más altas de todas las reacciones de reformado, lo que hace preciso el uso de intercambiadores de calor entre los reactores para mantener la mezcla a temperaturas suficientemente altas para que tengan lugar las reacciones a velocidades prácticas. Tenemos también el hidrocracking, donde ocurre la desintegración de nafteno a butanos y demás productos ligeros. En ejemplo tenemos el ciclohexano que se desintegra para formar butano y etano. Esto es lo que conocemos como los otros productos ligeros que obtenemos del reformado catalítico. Puede ocurrir también que sea el desprendimiento de cadenas aromáticas laterales para formar ligeros, como es el caso del tolueno, que se desprende para formar benceno y metano. Aquí se consume una molécula de hidrógeno. Todas las reacciones se dan en distintas condiciones y todas son exotérmicas excepto la deshidrogenación. El hidrocracking tiene una velocidad de reacción muy lenta, ya dijimos pues que es exotérmica. La isomerización tiene una velocidad de reacción rápida, es medianamente exotérmica. La formación de estructuras cíclicas tiene una velocidad de reacción lenta, también es medianamente exotérmica. Y la deshidrogenación, como lo habíamos dicho ya antes, tiene una velocidad de reacción muy rápida y es altamente endotérmica. Bueno, las variables del proceso se deben tener en cuenta porque influye muchísimo la presión a la que se trabaje, la temperatura, el espacio-velocidad y pues el efecto del hidrógeno que producen estas reacciones. Las variables del proceso que siempre se deben tener en cuenta al momento del reformado catalítico son el tipo de catalizador, que generalmente es una mezcla de alúmina, sílica y platino que se emplean para favorecer la reacción que deseamos. La presión. Es favorable trabajar a presiones bajas para la formación de aromáticos y para reducir el uso del hidrocracking porque es demasiado lento. La temperatura.
La temperatura acelera la reacción. Se debe tener en cuenta que si las reacciones son demasiado rápidas, se tienen efectos negativos en el equilibrio. La relación espacio-velocidad. A baja relación espacio-velocidad se aumenta el tiempo de contacto con el catalizador y permite que la reacción alcance el equilibrio adecuado. La actividad del catalizador. La formación de una capa de carbón o coque sobre el catalizador disminuye su rendimiento, por lo que la operación requiere una mayor temperatura. El catalizador que normalmente se usa en el reformado catalítico es una cama de alúmina, es decir, óxido de aluminio, que tiene depositadas encima moléculas de platino distribuidas. Tiene puntos ácidos y básicos que se los da al agregar ácido clorhídrico o en su defecto cloro, que se adhieren en algunos puntos del catalizador. El cloro se adhiere al aluminio y el hidrógeno del ácido clorhídrico se adhiere a los oxígenos. La ligera adición de cloro ayuda a que se promuevan las reacciones que se quieren y se inhiban las que se quieren evitar. En el diseño del reactor, los reactores que se utilizan en el reformado catalítico varían en el tamaño y en detalles mecánicos, pero todos poseen aspectos básicos tal cual como el que se muestra en la diapositiva. Los reactores tienen un revestimiento interior refractario, el cual se instala para aislar la cubierta de las altas temperaturas de reacción y reducir de esta manera el espesor del metal requerido. Las partes metálicas expuestas a la atmósfera de hidrógeno a alta temperatura se construyen con acero conteniendo al menos un 5% de cromo y un 0.5% de molibdeno para resistir la corrosión generada por el hidrógeno. Para una utilización máxima del volumen disponible del catalizador, es necesaria una distribución apropiada del vapor de entrada. Algunos diseños de reactores incluyen flujos radiales para el vapor, en preferencia a los del tipo más simple de un solo paso, como el que están viendo en la diapositiva. El aspecto más importante de la distribución de vapor es proporcionar un tiempo máximo de contacto con una pérdida mínima de presión. Para la determinación de la actividad del catalizador y como ayuda en las operaciones de eliminación del coque por combustión, se considera esencial la medida de la temperatura a un mínimo de 3 niveles. Las partículas del catalizador se sostienen generalmente sobre un lecho de esferas de cerámica de una profundidad aproximada de 12 a 16 pulgadas. El tamaño de las esferas varía desde alrededor de 1 pulgada de diámetro en la base hasta alrededor de 0.35 pulgadas de diámetro en la parte superior. Existen tres tipos de procesos en el reformado catalítico. El primer proceso es el semirregenerativo. Ese es bastante común y pues es el más antiguo. ¿Cómo funciona básicamente? Se opera la planta todo el tiempo que se pueda, al final se para descargar los catalizadores, vaciarlos, regenerarlos y volverlos a llenar para luego volver a arrancar la planta durante otros 6 meses o un año, dependiendo la severidad con la que se esté trabajando. ¿Cómo funciona? Entonces, pues básicamente si se fijan en el esquema que hay en la diapositiva, pues yo traté de nombrarles el precalentador, qué es el calentador, los reactores y las demás partes, pues sí ya venían nombradas ahí en el esquema. Entonces, lo primero que pasa es que se carga la nafta, esta entra a un precalentador, luego pasa a un calentador a fuego directo donde se sube la temperatura, porque la reacción de las naftas ocurre en fase vapor. Y entra a un primer reactor. Este reactor es un poco más pequeño en comparación a los otros dos. Entonces, después de estar ahí en el reactor se controla la presión y la temperatura. Seguido sale el producto que entra a un segundo calentador porque las primeras reacciones son demasiado endotérmicas y se necesita volver a recalentar. Estando en el segundo calentador, pues ya pasan otra vez al segundo reactor en donde empiezan a operar ya las reacciones exotérmicas. Este se opera a otras condiciones donde se busca el tipo de reacción deseada. Por último, tenemos un tercer reactor que ya es mucho más grande. Una vez sale el producto del tercer reactor, sale muy caliente y se usa ese calor para recalentar la carga y se enfría un poco para pasarlo a un condensador con agua de enfriamiento. Estando allí, las naftas en fase vapor pasan a fase líquida, se establece otra vez las presiones para separar el hidrógeno. Entonces, el hidrógeno que se separa acá se puede reciclar o es el hidrógeno que se usa
para el tratamiento de la hidrodesulfuración. Seguido a esto se restablecen las presiones pues que quedan de las naftas. Se trata de bajar las presiones, bueno, se tratan o se bajan las presiones para pasarlos a una columna de destilación donde se separa por un lado el reformado que pasa pues para ser producto de la gasolina y por el otro lado salen los productos ligeros. El proceso cíclico es una mejora al proceso semirregenerativo clásico y se caracteriza por tener un reactor de reserva además de los que están en funcionamiento, en el cual se puede regenerar el catalizador sin parar la unidad. Cuando la actividad del catalizador en uno de los reactores en funcionamiento cae por debajo del nivel deseado, el reactor se aísla del sistema y se regenera por admisión de aire caliente que elimina por combustión el coque. Después de la regeneración se utiliza para reemplazar el siguiente reactor que precise la regeneración. El tercer y último proceso es el proceso de regeneración continua. En el esquema que ustedes ven en esta diapositiva, ese esquema se conoce como platforming. Como pueden observar, los tres reactores se ponen uno encima del otro y el catalizador va pasando por los tres reactores, va cayendo por gravedad. Cuando sale prácticamente desactivado y es llevado a una columna de regeneración que es la que se encuentra al lado de los tres reactores. Estando allí en la columna, una vez se regenera, es cargado de nuevo por la parte de arriba. Mientras esto sucede, las cargas, o en este caso las naftas, entran al calentador combinado, donde pasan por tres camas que se calientan, entran al primer reactor, estando en el primer reactor, salen, se ajusta la temperatura y vuelven a entrar al segundo reactor y sale, vuelve y se ajusta la temperatura y entra al tercer reactor. Las tres reacciones, todas las reacciones que ocurren aquí son muy exotérmicas. Una vez que sale el calor, se aprovecha para recalentar al que entra. Bueno, una vez esto pasa, lo que sale por el tercer reactor pasa por un soleoide para condensarse y de ahí proceder con la separación para obtener lo que es el hidrógeno, las fracciones de gases y la gasolina con alto octanaje. El ciclo de operación de un catalizador se considera terminado cuando ya no se logra conseguir el número de octano deseado dentro de los límites de la temperatura de instalación o cuando el hidrocracking hace la operación muy costosa. Se procede entonces a regenerar el catalizador según las condiciones y el reactor. La cantidad de coque puede variar entre 1 y 14% del peso del catalizador. La regeneración con oxígeno se conduce de modo muy progresivo, aumentando la cantidad de oxígeno de 2 a un 15% en un gas inerte, normalmente suele ser vapor de agua, y a una temperatura no mayor a los 500 grados para evitar recalentamientos locales perjudiciales al soporte y al platino. El coque disminuye hasta en un 0,2%. Desde un punto de vista técnico, la regeneración se hace cíclicamente, como en los procesos de regeneración cíclica cada 4 días, por ejemplo utilizando un reactor suplementario. Es discontinuo, parando la instalación después de un periodo de funcionamiento que puede durar de 3 a 12 meses, como sucede en los procesos semirregeneradores. La duración total de vida del catalizador depende de todos los factores precedentes, pero el factor esencial de envejecimiento irreversible es la temperatura. El envejecimiento es consecuencia de la aglomeración de platino y de la disminución de la superficie específica del soporte. En la figura se puede observar cómo varían los principales parámetros de la reforma catalítica: producción de gases y coque, rendimiento en volumen de nafta y temperatura de la alimentación, a medida que al catalizador se lo somete a regeneraciones, en este caso 3 regeneraciones, como se ve en los distintos ciclos. A medida que el catalizador se desactiva, la producción de gases y coque aumenta, el rendimiento en volumen de nafta disminuye y la temperatura a la que debe ingresar la alimentación a los reactores se debe aumentar para mantener el número de octanos deseado. Asimismo, se observa que después de la regeneración, estos parámetros no vuelven a sus valores iniciales. Es importante tener en cuenta los aspectos económicos de una reformadora catalítica. Entre ellos está el balance entre el rendimiento y la severidad. Entre los tipos de procesos de reforma que se usan,
El más rentable es el de la reforma catalítica continua, pues tiene procesos superiores a la reforma cíclica y al proceso semirregenerativo, porque permite una operación de presión significativamente menor, lo cual conduce a mayores rendimientos. A medida que el catalizador se desactiva por la deposición de coque en el proceso semirregenerativo, los rendimientos comienzan a disminuir, mientras que en el proceso de regeneración continua estos rendimientos son, como su nombre lo indica, continuos. Teniendo en cuenta que el mayor valor de octanaje es la mayor eficiencia, encontramos que en la unidad del proceso continuo se producen 80 millones de barriles más que en el proceso semirregenerativo clásico. El proceso de regeneración continua también es un poco superior en la producción de hidrógeno. Un problema que tiene el proceso de regeneración continua es que los costos de servicio son muchísimo más altos, pero a su vez estos son compensados por la calidad de productos que se obtienen. Este fue un pequeño resumen de todo lo relacionado con la reformación catalítica. Espero haya sido de su agrado y muchísimas gracias por su atención.